Si mañana ganaras el doble, ¿estarías realmente más cerca de ser rico dentro de 5 años? Piénsalo bien, porque ganar más dinero y saber construir riqueza son dos cosas completamente distintas. Una persona puede aumentar sus ingresos y aumentar sus gastos al mismo ritmo. Otra puede recibir una gran oportunidad y rechazarla por miedo. Alguien más puede estudiar inversiones durante años y no tomar nunca una decisión porque siempre siente que todavía le falta información. El problema, muchas veces, no está fuera. Está en la forma de pensar que dirige cada una de esas decisiones. Cómo pensar como millonario parte de una idea sencilla. Antes de cambiar tus resultados económicos, necesitas entender cómo tu mente interpreta el dinero, el riesgo, las oportunidades y los errores. Este libro te ayudará a observar esas decisiones desde otro lugar. Aprenderás a reconocer sesgos que distorsionan tu juicio, analizar información sin dejarte arrastrar por opiniones convincentes, cuestionar tus propias conclusiones y resolver problemas con mayor precisión. También trabajarás una habilidad esencial, decidir cuando no existe certeza absoluta, porque casi ninguna decisión económica importante llega acompañada de garantías. No necesitas convertirte en otra persona, necesitas desarrollar mejores patrones para pensar antes de actuar. Y quizá esa sea la diferencia que has estado buscando, porque pensar como millonario no comienza cuando alcanzas tu primer millón, comienza cuando dejas de reaccionar automáticamente y empiezas a decidir con criterio. Capítulo 1. La programación que nadie te pidió aceptar. La gran mayoría de las personas que quieren mejorar su situación económica hacen lo mismo. Buscan más información, libros sobre inversión, podcasts de finanzas personales, cursos de negocios. No les falta contenido, y sin embargo, su situación financiera permanece prácticamente igual meses o años después. La razón de ese estancamiento no es informativa, es estructural. El problema no está en qué sabes, sino en cómo piensas. Comprender esta distinción es el primer acto del pensamiento millonario. La información disponible sobre finanzas, inversión y creación de riqueza es hoy más abundante y accesible que en cualquier otro momento de la historia. Si el acceso a la información fuera suficiente para producir prosperidad, todos los países con alta conectividad tendrían poblaciones prósperas. Claramente, no funciona así. El conocimiento, sin un sistema de pensamiento efectivo que lo procese, se convierte simplemente en ruido adicional. El cerebro humano desarrolló sus mecanismos fundamentales durante milenios en entornos radicalmente distintos al mundo económico contemporáneo. Fue diseñado para detectar amenazas inmediatas, conservar energía, preferir la certeza sobre la incertidumbre y tomar decisiones rápidas con información incompleta. Esas capacidades fueron esenciales para la supervivencia. En el contexto de construir riqueza a largo plazo donde se requiere paciencia, tolerancia al riesgo calculado y visión de largo plazo, muchas de esas mismas tendencias trabajan activamente en contra de nuestros objetivos económicos. El sesgo hacia la certeza lleva a muchas personas a preferir ingresos fijos predecibles, aunque limitados a las incertidumbres productivas del emprendimiento o la inversión inteligente. El pensamiento de corto plazo impulsa gastos inmediatos que impiden la acumulación de capital. La aversión al fracaso lleva a evitar decisiones que podrían conducir al aprendizaje más valioso. Ninguno de estos patrones es una debilidad de carácter. Son programaciones cognitivas instaladas por defecto en casi todos los seres humanos. Lo que distingue a quien prospera no es la ausencia de estos patrones, es la capacidad de reconocerlos cuando aparecen, compensarlos con estrategias deliberadas y reemplazarlos gradualmente con otros más efectivos. Esa capacidad no es innata, es el resultado de un proceso de observación, práctica y ajuste continuo que cualquier persona puede iniciar. La investigación en psicología económica y comportamiento financiero ha documentado algo que desafía los supuestos más comunes. Las personas con mayor riqueza acumulada no son, en promedio, más inteligentes ni más trabajadoras que el resto de la población. Lo que las distingue es su forma de pensar ante la incertidumbre, su disposición a cuestionar sus propias conclusiones y su capacidad de aprender de los errores sin ser definidas por ellos. Estas son habilidades cognitivas específicas, no rasgos de personalidad fijos.
Dos personas pueden enfrentar exactamente la misma situación económica y salir de ella con resultados completamente diferentes, dependiendo únicamente de cómo procesan esa realidad. La persona que ve en una caída del mercado una oportunidad de compra está usando el mismo cerebro que quien ve en esa misma caída una razón para vender con pánico. No cambia la biología, cambia el patrón de pensamiento aplicado en ese momento. Este libro está organizado en torno a las competencias cognitivas que aparecen de manera consistente entre quienes construyen riqueza de forma sostenida: autoconciencia, razonamiento lógico, gestión de sesgos, resolución de problemas, criterio analítico, integración de perspectivas diversas, toma de decisiones bajo incertidumbre, resiliencia mental y síntesis práctica. Cada capítulo desarrolla una de estas competencias con aplicaciones concretas al mundo del dinero y las oportunidades reales. Capítulo 2. Conócete antes de multiplicarte. Hay una paradoja en el mundo del desarrollo financiero personal. La mayoría de la gente quiere cambiar sus resultados económicos sin antes entender cómo está pensando. Es como intentar corregir el rumbo de un barco sin saber exactamente hacia dónde navega ni qué corrientes lo desvían. El primer paso para pensar como millonario no es aprender una nueva técnica de inversión. Es desarrollar la capacidad de observar tu propio pensamiento con honestidad. Esta habilidad tiene un nombre técnico: metacognición. Significa ser capaz de observar tus propios procesos mentales mientras ocurren, identificar los patrones que gobiernan tus decisiones y reconocer qué creencias están operando por debajo de tus comportamientos económicos cotidianos, muchas veces sin que seas consciente de su influencia. La autoconciencia financiera empieza por una pregunta aparentemente simple, pero raramente respondida con honestidad. ¿Qué creo realmente sobre el dinero? No lo que dices en voz alta, sino lo que tus acciones revelan que crees. Si gastas sistemáticamente más de lo que ahorras, ¿qué dice eso sobre tus creencias profundas respecto a la abundancia y la escasez? Si evitas hablar de dinero con tu familia, ¿qué creencias sobre el conflicto y el control están operando? Si pospones indefinidamente decisiones de inversión, ¿qué te dice eso sobre tu tolerancia real al riesgo? Las creencias sobre el dinero se forman en etapas tempranas de la vida, a través de lo que vimos en nuestras familias y las experiencias económicas que tuvimos o presenciamos. Un niño que creció en una familia donde el dinero era permanente, fuente de conflicto, aprende inconscientemente que el dinero genera problemas. Quien vio a sus padres trabajar sin descanso y seguir en dificultades puede asociar el esfuerzo con la futilidad. Estas asociaciones no se borran leyendo artículos de finanzas. Hay que identificarlas primero para poder cuestionarlas. Una herramienta poderosa para desarrollar esta autoconciencia es el registro reflexivo. Llevar un diario breve de pensamientos y reacciones ante situaciones económicas, no de gastos, permite detectar patrones que de otro modo permanecen invisibles. ¿Qué sientes exactamente cuando rechazas una oportunidad de negocio? ¿Es evaluación racional o es miedo disfrazado de prudencia? ¿Qué ocurre en tu mente cuando alguien de tu entorno tiene más éxito económico que tú? Poner esas observaciones por escrito crea una distancia que hace visible lo que la inmediatez de la experiencia oculta. Otro mecanismo fundamental es el reconocimiento de los disparadores emocionales en las decisiones financieras. Las emociones no son enemigas del buen pensamiento, son señales de información valiosa cuando se saben interpretar. El problema surge cuando tomamos decisiones económicas importantes en estados emocionales elevados: euforia ante una oportunidad aparente, pánico ante una pérdida inesperada, resentimiento ante una percepción de injusticia. Las personas que piensan como millonarios han aprendido a detectar esos estados antes de actuar y a crear una pausa deliberada entre la emoción y la decisión. La práctica de la autoconciencia también implica buscar retroalimentación externa. Nuestros puntos ciegos son, por definición, lo que no podemos ver desde nuestra propia perspectiva. Personas de confianza con experiencia en áreas económicas relevantes pueden ofrecer observaciones sobre nuestros patrones de comportamiento que nosotros mismos no notamos. Esto requiere una disposición genuina a escuchar sin ponerse a la defensiva, una habilidad que también se entrena. Conocerte a ti mismo en el plano económico
No es un ejercicio de autocompasión. Es una inversión de alta rentabilidad. Cuanto más claramente puedas ver cómo estás pensando, más efectivamente podrás dirigir ese pensamiento hacia resultados distintos. El millonario que no se conoce es vulnerable a sus propias inconsistencias. El que sí se conoce tiene una ventaja que ninguna información externa puede reemplazar. Capítulo 3. El lenguaje del dinero: razonar con precisión. Una de las diferencias más notables entre quienes toman buenas decisiones económicas y quienes no las toman es la calidad de su razonamiento. No se trata de inteligencia abstracta ni de conocimientos especializados. Se trata de la capacidad de pensar con claridad y precisión, de seguir el hilo de un argumento hasta sus conclusiones lógicas y de detectar cuando una cadena de razonamiento tiene un fallo que la invalida antes de actuar sobre ella. El razonamiento lógico es la herramienta que transforma la información en criterio. Sin él, la información se convierte en opinión, algo que se acepta o rechaza según si confirma lo que ya creemos. Con él, la información se convierte en evidencia, algo que se evalúa, pondera e integra de manera sistemática para llegar a conclusiones más confiables. Esa diferencia produce efectos profundamente distintos sobre las decisiones económicas acumuladas en el tiempo. La base del razonamiento efectivo está en identificar correctamente las premisas, los argumentos y las conclusiones. Una premisa es un punto de partida aceptado como verdadero antes de comenzar a razonar. Un argumento es el proceso que conecta esa premisa con una conclusión. El error más común en el pensamiento económico cotidiano es aceptar conclusiones sin examinar si las premisas son sólidas y si el argumento que las conecta es válido. Consideremos un ejemplo concreto. Alguien argumenta que los bienes raíces siempre suben de valor con el tiempo, por eso es siempre la mejor inversión. Esta afirmación contiene premisas implícitas que no resisten análisis. La primera premisa, que los bienes raíces siempre suben, es históricamente falsa en muchos contextos geográficos y temporales. La segunda, que lo que sube es siempre la mejor inversión, ignora la liquidez, el costo de oportunidad y el apalancamiento involucrado. Alguien con pensamiento lógico detecta estos problemas antes de actuar. Alguien sin ese entrenamiento compromete capital basándose en la conclusión sin examinar sus cimientos. Las falacias lógicas se presentan con frecuencia en el mundo económico envueltas en lenguaje convincente. El ataque a la persona, la falsa dicotomía, la pendiente resbaladiza y el recurso a la autoridad irrelevante son algunos de los más frecuentes. Reconocerlos no requiere estudios formales de lógica, requiere el hábito de examinar el razonamiento con más cuidado antes de actuar sobre sus conclusiones. El pensamiento basado en evidencia es el complemento indispensable del razonamiento lógico. Saber evaluar la calidad de la evidencia: ¿es confiable la fuente? ¿Es la muestra representativa? ¿El análisis controla por variables relevantes? ¿El testimonio es anecdótico o sistemático? Transforma la toma de decisiones económicas de manera radical y progresiva. Quienes piensan como millonarios no son personas que nunca cometen errores de razonamiento. Son personas que han desarrollado el hábito de detenerse ante una conclusión importante y preguntar: ¿qué estoy asumiendo aquí que podría no ser cierto? ¿Qué evidencia respalda realmente esta decisión? ¿Qué evidencia contraria estoy ignorando o minimizando? Estas tres preguntas, aplicadas consistentemente antes de decisiones económicas relevantes, producen un nivel de claridad que la mayoría de la gente nunca experimenta porque nunca se toma ese tiempo. El razonamiento preciso también incluye saber cuándo no hay información suficiente para concluir nada. En un mundo que recompensa la confianza y penaliza la duda, saber decir «no lo sé todavía» y actuar con cautela calibrada es una fortaleza, no una debilidad. El millonario que espera información suficiente antes de comprometer capital importante está aplicando razonamiento lógico. El impulsivo que decide con prisa para no perder la oportunidad está cediendo a la emoción disfrazada de análisis. Capítulo 4. Los saboteadores invisibles: sesgos que distorsionan tus decisiones. Imagina que alguien coloca en tu camino obstáculos perfectamente diseñados para que no los veas. Transparentes, silenciosos, consistentes. No puedes detectarlos a simple vista, pero determinan hacia dónde vas y cuándo te detienes.
Eso es exactamente lo que hacen los sesgos cognitivos en tu pensamiento económico cada día. Un sesgo cognitivo es un error sistemático de razonamiento que el cerebro comete de manera predecible y repetible, generalmente porque los atajos mentales que usamos para procesar información rápidamente generan distorsiones en situaciones que requieren análisis más profundo. No son errores aleatorios, son patrones, y porque son patrones, pueden identificarse, predecirse y compensarse con estrategias deliberadas. El sesgo de confirmación es, posiblemente, el más costoso en el plano económico. Consiste en la tendencia a buscar, interpretar y recordar información de manera que confirme lo que ya creemos, ignorando o minimizando lo que la contradice. Si crees que una determinada empresa es una buena inversión, el sesgo de confirmación te llevará a leer con atención las noticias positivas sobre ella y a desestimar las señales de advertencia. El resultado es que las creencias se fortalecen no porque sean correctas, sino porque las alimentamos selectivamente sin darnos cuenta. El efecto de anclaje afecta de manera especial las decisiones financieras. Cuando el cerebro recibe una referencia inicial, sea arbitraria o no, esa cifra se convierte en el ancla alrededor de la cual organiza toda su evaluación posterior. Si el precio inicial de una propiedad es elevado y luego se reduce, la mayoría percibe la reducción como un beneficio, aunque el precio final siga siendo superior al valor real de mercado. Las negociaciones comerciales están llenas de anclas, colocadas deliberadamente para influir en quien no sabe detectarlas. La heurística de disponibilidad lleva a sobreestimar la probabilidad de eventos que son fácilmente recordables. Si escuchaste recientemente historias de personas que perdieron todo en la bolsa, tu mente exagerará el riesgo de invertir en mercados financieros, aunque la evidencia histórica muestre una tendencia clara de crecimiento en el largo plazo. La facilidad con la que recordamos un ejemplo no es evidencia de su frecuencia real ni de su relevancia para tu situación específica. El sesgo del costo hundido produce pérdidas prevenibles. Ocurre cuando continuamos invirtiendo tiempo, dinero o esfuerzo en algo simplemente porque ya hemos invertido mucho en ello, aunque la evidencia sugiera claramente que continuar es un error. Ya he puesto tanto en este negocio que no puedo dejarlo ahora, es la voz del costo hundido. El pensamiento millonario evalúa cada decisión desde el presente hacia adelante, sin cargar emocionalmente con lo ya invertido, porque lo que ya ocurrió no puede recuperarse. El miedo a la pérdida tiene un impacto enorme sobre el comportamiento económico. Los estudios muestran que la mayoría de las personas valoran una pérdida aproximadamente el doble de lo que valoran una ganancia equivalente. Esta asimetría produce decisiones irracionales. Se venden activos que suben para asegurar ganancias modestas y se retienen activos que bajan con la esperanza de que vuelvan a su precio original, exactamente lo contrario de lo que una estrategia efectiva requeriría. La manera más efectiva de compensar los sesgos no es intentar eliminarlos, eso es prácticamente imposible, sino instalar mecanismos que los neutralicen. Buscar activamente evidencia que contradiga tu posición actual. Consultar a alguien cuya perspectiva sea genuinamente diferente a la tuya antes de tomar decisiones importantes. Establecer criterios de evaluación por adelantado antes de conocer el resultado. Separar el proceso de recopilación de información del proceso de toma de decisiones para evitar que las emociones del momento distorsionen el análisis. Conocer tus sesgos es ventaja competitiva real. La mayoría de la gente opera en el mismo entorno económico que tú, con esos saboteadores activos y sin compensación. Quien los detecta y los compensa tiene una ventaja sistemática que se acumula decisión tras decisión a lo largo del tiempo. Capítulo 5. Resolver problemas como lo hacen quienes prosperan. Cada oportunidad económica que se ha materializado en riqueza real comenzó, en algún punto, como un problema que alguien decidió enfrentar con método en lugar de evitar con excusas. La capacidad de resolver problemas con claridad y de manera sistemática es, quizás, la competencia más directamente relacionada con la creación de riqueza, porque el dinero tiende a fluir hacia donde se resuelven los problemas de manera efectiva y consistente. La mayoría de la gente enfrenta los problemas de una de dos maneras: los evita
o los ataca impulsivamente. Evitarlos los deja sin resolver y acumulados, donde crecen hasta convertirse en crisis. Atacarlos impulsivamente produce soluciones superficiales que frecuentemente generan problemas nuevos más complejos que el original. El enfoque del pensador millonario es diferente en su esencia. Descomponer, analizar, generar opciones, evaluar con criterio y actuar con decisión. El primer paso es definir el problema con precisión real. Suena obvio, pero muy pocas personas lo hacen bien. Un problema mal definido no tiene solución efectiva porque cualquier solución que encuentres estará respondiendo a la pregunta equivocada. Necesito ganar más dinero no es una definición de problema, es una queja general. Mis ingresos cubren gastos básicos, pero no generan excedente para invertir, porque mis fuentes de ingreso son todas dependientes de mi tiempo activo, sin posibilidad de escala. Es una definición de problema desde la cual se pueden identificar soluciones reales. Una herramienta clásica pero enormemente efectiva es la técnica de los 5 por qué. Ante un problema, preguntar cuál es su causa y luego aplicar la misma pregunta a la respuesta obtenida 5 veces en cadena. Este proceso conduce desde los síntomas superficiales hasta la causa raíz. ¿Por qué no tengo ahorros? Porque gasto todo lo que gano. ¿Por qué gasto todo? Porque mis gastos fijos son muy altos. ¿Por qué son tan altos? Porque tomé compromisos financieros sin calcular su impacto acumulado. ¿Por qué no los calculé? Porque no tenía un sistema de evaluación previo. ¿Por qué no tenía ese sistema? Porque nunca lo aprendí. Ahí está la causa raíz, y con ella, la dirección de la solución real. Una vez definido el problema y su causa raíz, el siguiente paso es generar opciones sin filtrar. La fase de generación de ideas debe estar separada de la fase de evaluación. Cuando se mezclan, se inhiben mutuamente. Cuando juzgamos las ideas mientras las generamos, el miedo al error limita la creatividad. Las soluciones más innovadoras frecuentemente comienzan pareciendo improbables. Darles espacio antes de filtrarlas aumenta significativamente la calidad del conjunto de opciones disponibles. La evaluación de opciones es donde entra el pensamiento crítico. Cada alternativa debe considerarse desde múltiples ángulos. ¿Cuáles son las consecuencias a corto, mediano y largo plazo? ¿Qué recursos requiere? ¿Cuál es el peor escenario posible y soy capaz de sobrevivirlo? ¿Qué oportunidades se abren y qué se cierra con esta elección? La matriz de decisión, que asigna puntuaciones a cada opción según múltiples criterios ponderados por importancia, puede ser valiosa cuando la decisión es compleja y las emociones están elevadas. Quienes piensan como millonarios han aprendido a reencuadrar los problemas. El reencuadre consiste en cambiar deliberadamente la perspectiva desde la que se analiza una situación para descubrir posibilidades que la perspectiva original ocultaba. Un mercado en caída es un problema para quien solo ve el valor actual de su portafolio y es una oportunidad para quien lo ve como un mercado en descuento. La misma realidad produce decisiones completamente diferentes según el marco desde el que se interpreta. Resolver problemas de manera efectiva también requiere actuar en algún punto. El análisis sin acción es procrastinación sofisticada. Siempre llega un momento en que la información disponible es suficiente para dar el siguiente paso y verificar los resultados en la práctica. El aprendizaje más profundo sobre cualquier problema económico ocurre al enfrentarlo directamente, no al analizarlo indefinidamente desde la distancia. Capítulo 6. El filtro del criterio información, análisis y señal útil. Vivimos en la era de la sobreinformación. Nunca antes la humanidad tuvo acceso a tanto conocimiento, tantas opiniones y tantos datos en tiempo real. Y, paradójicamente, nunca antes ha sido tan difícil tomar buenas decisiones económicas basadas en información confiable. La abundancia de información no resuelve el problema del criterio. Lo complica significativamente. El pensador millonario no es necesariamente quien tiene acceso a más información, es quien ha desarrollado la capacidad de distinguir señal de ruido, de evaluar la calidad y confiabilidad de una fuente antes de actuar sobre sus datos y de integrar perspectivas múltiples en un criterio propio, en lugar de adoptar la opinión del último que habló de manera convincente. El primer principio del análisis efectivo de información es la evaluación de fuentes.
No toda información es igualmente confiable, y en el ámbito económico, las motivaciones de quien produce información son particularmente relevantes. ¿Quién financia este análisis? ¿Tiene el analista una posición que se beneficia de que otros tomen cierta decisión? ¿El dato que cita proviene de un estudio con metodología sólida o de una encuesta de baja muestra con selección sesgada? Estas preguntas no son paranoia, son higiene intelectual básica. El segundo principio fundamental es la distinción entre correlación y causalidad. Dos variables que se mueven juntas no están necesariamente relacionadas de manera causal. Ambas pueden ser consecuencia de un tercer factor no medido, o la correlación puede ser simplemente una coincidencia en un conjunto de datos limitado. En el mundo económico, estas confusiones son menos evidentes que en ejemplos extremos, pero igual de peligrosas. Actuar sobre correlaciones espurias como si fueran causalidades produce decisiones equivocadas con gran consistencia. El análisis de argumentos requiere descomponerlos en sus partes, las afirmaciones que se hacen, las premisas que las sustentan y la cadena lógica que las conecta. El mercado inmobiliario de esta ciudad es la mejor inversión actual, porque los precios han subido un 40% en los últimos 3 años, contiene varios supuestos implícitos no declarados, que el comportamiento pasado predice el futuro, que ninguna otra inversión ofrece mejor relación, riesgo, rendimiento, y que la situación local no está influida por factores que podrían revertirse. Analizar el argumento completo cambia completamente la decisión resultante. Los supuestos no declarados son un elemento crítico del análisis. Casi todo argumento económico de importancia descansa sobre supuestos que quien los formula da por sentados sin mencionarlos. Identificar esos supuestos y evaluar si son válidos es una de las habilidades más poderosas del pensador crítico en el ámbito financiero. Antes de aceptar cualquier plan de inversión importante, la pregunta más útil es: ¿qué tendría que ser verdad para que esto funcione? Y luego, ¿qué evidencia tengo de que esas condiciones se cumplen? El pensador millonario también sabe cuándo la información disponible es suficiente para actuar y cuándo la demora en esperar. Información perfecta tiene un costo mayor que el de actuar con incertidumbre razonable. Esta distinción requiere calibrar con honestidad qué es prudencia y qué es postergación. La clave está en definir por adelantado qué información mínima necesitas para decidir razonablemente, buscar esa información con prioridad y actuar cuando esté disponible, en lugar de continuar añadiendo información marginal para sentirte más seguro de lo que el contexto permite. El análisis efectivo requiere, finalmente, actualización constante de los modelos mentales. Lo que funcionó en cierto contexto económico puede no funcionar en otro. Los supuestos válidos hace 5 años pueden haberse vuelto obsoletos. La persona que se aferra a un modelo sin cuestionarlo regularmente pierde capacidad de adaptación, que es exactamente lo que el entorno económico moderno exige con más urgencia. Capítulo 7. Aprender de todos el valor de las perspectivas diversas. Hay una trampa intelectual en la que caen muchas personas que alcanzan cierto nivel de éxito económico. Comienzan a rodearse de quienes piensan como ellas, a leer solo lo que confirma sus posiciones y a desestimar sistemáticamente las perspectivas que no encajan con su visión del mundo. El resultado es un pensamiento que se vuelve más estrecho exactamente cuando más amplio debería ser, produciendo oportunidades perdidas y riesgos no detectados a tiempo. Las perspectivas diversas aportan al pensamiento económico en varios niveles. A nivel de información, quien se expone a puntos de vista diferentes tiene acceso a datos, tendencias e indicadores que no circulan en su entorno habitual. El emprendedor que solo lee publicaciones de su industria perderá señales de mercado que llegan desde sectores adyacentes, cambios tecnológicos en otro campo, movimientos regulatorios en otro país, tendencias culturales que aún no se han manifestado económicamente en su área, pero que lo harán pronto. A nivel de razonamiento, exponerse a argumentos sólidamente construidos que contradicen la propia posición obliga a profundizar el propio análisis e identificar las debilidades de los propios supuestos antes de que el mercado lo haga a mayor costo. La escucha activa es la herramienta fundamental para integrar perspectivas diversas. Escuchar activamente no significa oír mientras esperas tu turno para hablar. Significa comprometerte genuinamente
con lo que el otro está diciendo. Entender no solo qué dice, sino por qué lo dice, qué experiencias lo llevaron a esa conclusión y qué validez parcial puede tener su posición, incluso si no estás de acuerdo con su conclusión final. Esta actitud transforma las conversaciones de intercambios de opiniones en fuentes de aprendizaje genuino. Una técnica especialmente poderosa es el steel manning. Construir la versión más sólida posible del argumento contrario al tuyo antes de responderlo. La mayoría de la gente hace lo opuesto. Ataca la versión más débil de la posición contraria y luego se convence de que ganó el argumento. El pensador que se ejercita en construir el argumento contrario con la mayor fortaleza posible desarrolla tres capacidades simultáneamente. Comprende mejor la posición opuesta, identifica los aspectos más frágiles de la propia y desarrolla la flexibilidad mental para integrar verdades parciales de posiciones diversas en una visión más completa. La empatía y el rigor no son opuestos. La empatía, la capacidad de comprender genuinamente la experiencia y el razonamiento de otra persona, no implica aceptar su conclusión como verdadera. Implica comprenderla desde dentro, lo que resulta enormemente útil en los negocios, para entender qué motiva a un cliente, qué preocupa a un empleado, qué impulsa a un competidor o qué señala un crítico sobre una debilidad del propio modelo que desde adentro no es visible. En la toma de decisiones económicas importantes, recurrir a perspectivas diversas puede tomar formas prácticas concretas. Consultar con asesores que tengan experiencias y visiones distintas entre sí antes de tomar una decisión de inversión significativa. Buscar específicamente a quienes fracasaron en algo que estás a punto de intentar y escuchar su análisis honesto de qué salió mal. Pedir retroalimentación a personas que representan al cliente o usuario que tu decisión impactará antes de que esté tomada. Comprometerse con perspectivas diversas no significa relativismo. La idea de que todas las posiciones son igualmente válidas. Algunas posiciones están mejor fundamentadas que otras, y el pensamiento crítico sirve precisamente para distinguirlas. Pero la exposición genuina a perspectivas diversas enriquece la base desde la cual se ejerce ese pensamiento, lo hace más robusto y reduce la probabilidad de quedar atrapado en puntos ciegos que solo son visibles desde fuera de la propia perspectiva habitual. Capítulo 8. El arte de decidir frameworks para elegir bien cuando el dinero está en juego. Las decisiones económicas de mayor impacto, dónde invertir capital, qué oportunidad de negocio perseguir, cuándo salir de una posición, con quién asociarse comparten una característica incómoda. Casi nunca ocurren con información completa, y sin embargo deben tomarse. La calidad de esas decisiones, acumulada a lo largo de los años, determina en gran medida la trayectoria económica de una persona. El primer error en la toma de decisiones importantes es evaluar la calidad de una decisión únicamente por el resultado que produce. Las decisiones se toman en condiciones de incertidumbre y con información imperfecta, lo que significa que una decisión excelente puede producir un resultado mediocre por factores externos y una mala decisión puede tener un buen resultado por circunstancias favorables no controladas. Evaluar la calidad de una decisión solo por su resultado impide aprender cómo mejorar el proceso, que es lo único que el decisor puede controlar. La claridad en la definición del problema es el primer paso de cualquier decisión importante. Antes de evaluar opciones, es fundamental asegurarse de que se está respondiendo la pregunta correcta. Muchas malas decisiones de inversión ocurren porque se evalúa si una inversión específica es buena sin haber clarificado primero qué objetivo concreto se persigue, en qué horizonte temporal, con qué nivel de riesgo tolerable y con qué implicaciones de liquidez. La decisión correcta para un objetivo puede ser completamente incorrecta para otro, aunque los números parezcan similares sobre el papel. La matriz de decisión es una herramienta práctica para comparar opciones complejas de manera ordenada. Consiste en listar las opciones disponibles, identificar los criterios relevantes para la decisión, asignar un peso a cada criterio según su importancia real y puntuar cada opción en cada criterio. El resultado numérico no debe tomarse como respuesta definitiva, pero el proceso de construir la matriz fuerza una explicitación de los valores y prioridades que están detrás de la decisión, lo que en sí mismo resulta clarificador y preventivo de errores posteriores.
El balance entre lógica e intuición es una cuestión que el pensamiento millonario toma en serio. La intuición no es irracionalidad, es el procesamiento acelerado de patrones aprendidos a través de la experiencia acumulada. La intuición de un inversor experimentado que siente que algo no está bien en un acuerdo que parece perfecto sobre el papel puede estar detectando inconsistencias sutiles que el análisis explícito no ha capturado todavía. La clave no está en elegir entre lógica e intuición, sino en usarlas de manera complementaria. La lógica para estructurar el análisis. La intuición como señal que vale la pena investigar. La gestión de la incertidumbre es otra competencia central de la decisión efectiva. La planificación por escenarios, imaginar varios futuros posibles y evaluar cómo se comporta cada opción bajo cada uno de ellos, es poderosa para identificar riesgos que no son evidentes desde una visión única de futuro. ¿Qué ocurre con esta decisión si el mercado cae un 30%? ¿Si la regulación cambia? ¿Si el socio clave decide retirarse? Estas preguntas, antes de comprometer recursos, pueden evitar sorpresas que habrían podido preverse. Un error común es la parálisis por análisis, acumular información y postergar indefinidamente la decisión con la esperanza de encontrar suficiente certeza para actuar sin riesgo. Esa certeza nunca llega, y la postergación tiene sus propios costos de oportunidad. El pensador millonario define por adelantado el umbral de información necesario para decidir, y actúa cuando ese umbral se alcanza, sin esperar la certeza imposible. Después de cada decisión importante, el aprendizaje sistemático convierte la experiencia en sabiduría. Documentar la decisión tomada, las razones que la sustentaron, los supuestos en los que se basó y los criterios de éxito definidos por adelantado. Luego, cuando los resultados llegan, analizar honestamente qué funcionó, qué falló, y si el resultado fue consecuencia del proceso o de factores externos. Este ciclo de decisión, retroalimentación y ajuste es el mecanismo por el que el pensamiento millonario se afina con el tiempo. Capítulo 9. Resiliencia mental, el combustible secreto del pensador que prospera. Nadie que haya construido riqueza real lo ha hecho sin fracasos, sin errores de cálculo, sin periodos en los que el esfuerzo no se tradujo en resultados visibles. Lo que distingue a quienes terminan prosperando de quienes se quedan a mitad del camino no es la ausencia de adversidad, es la capacidad de procesarla y seguir avanzando sin que la adversidad los redefina de manera permanente. La resiliencia mental no es estoicismo performativo ni negación de la dificultad. Es un proceso activo de adaptación que incluye reconocer el impacto real de un contratiempo, procesarlo sin paralizarse en él, extraer el aprendizaje que contiene y reconstruir el impulso hacia adelante con esa nueva información integrada. La resiliencia eficaz es la que crece con cada adversidad en lugar de simplemente sobrevivirla. La inteligencia emocional es el fundamento de la resiliencia. Una mente que no puede reconocer y gestionar sus propios estados emocionales tomará decisiones influenciadas por esos estados sin notarlo. La persona que después de una pérdida financiera siente urgencia de recuperar lo perdido rápidamente no está tomando una decisión racional de inversión. Está respondiendo emocionalmente a la pérdida, con exactamente el tipo de decisión apresurada que frecuentemente genera nuevas pérdidas adicionales. Desarrollar inteligencia emocional aplicada al pensamiento económico implica, en primer lugar, aprender a nombrar con precisión lo que se está experimentando. No me siento mal si no estoy experimentando ansiedad ante la incertidumbre del resultado. Este nivel de precisión es la diferencia entre ser arrastrado por una emoción y poder tomar decisiones a pesar de ella, con conciencia de la influencia que ese estado puede estar ejerciendo sobre el juicio. La mentalidad de crecimiento es uno de los marcos más útiles para construir resiliencia económica. Propone que nuestras capacidades no son fijas, son el resultado del esfuerzo, el aprendizaje y la práctica acumulados en el tiempo. Quienes tienen esta mentalidad interpretan el fracaso como información, no como veredicto, no como evidencia de que no tienen lo que se necesita, sino como señal de qué específicamente deben ajustar para mejorar el siguiente intento. Esta distinción transforma la relación con el error. Un emprendedor con mentalidad fija que fracasa en su primer negocio
concluye: no soy bueno para los negocios. Un emprendedor con mentalidad de crecimiento concluye: no me funcionó este modelo específico, en este mercado, en este momento. ¿Qué aprendí exactamente? La segunda postura no niega el fracaso, lo analiza para extraer su valor. Y ese análisis produce la formación más efectiva que existe para construir riqueza sostenida, porque proviene de experiencia real con consecuencias reales. Las prácticas de atención plena, la capacidad de observar el momento presente sin reaccionar automáticamente a él, son herramientas efectivas para reducir la reactividad emocional y mejorar la calidad de las decisiones bajo presión. No se trata de meditar durante horas cada día. Se trata de desarrollar el hábito de crear una pausa entre el estímulo y la respuesta, especialmente en situaciones económicas de alta carga emocional. Esa pausa es donde ocurre el pensamiento millonario en lugar de la reacción impulsiva. La red de apoyo también forma parte integral de la resiliencia. Quienes construyen riqueza rara vez lo hacen en aislamiento completo. Rodearse de personas que han navegado adversidad económica similar, mentores, pares con experiencia, comunidades de práctica, no solo aporta perspectivas valiosas en momentos difíciles, sino también el recordatorio de que la adversidad es parte normal del proceso, y no una señal de que el proceso está fundamentalmente equivocado. Capítulo 10. La mente millonaria como modo de vida, integración y permanencia. Llegar al final de un libro como este, sintiéndose inspirado, es la parte más fácil. El reto genuino y la recompensa real está en convertir lo aprendido en los patrones de pensamiento con los que operas cada día. No solo cuando el tema está fresco, sino también cuando el estrés es alto, la situación es difícil, y el camino más cómodo es volver a los hábitos de siempre. Integrar el pensamiento millonario como modo de vida no es fundamentalmente una cuestión de fuerza de voluntad, es una cuestión de diseño intencional. Construir sistemas, rutinas y entornos que hagan que los patrones de pensamiento efectivos sean el camino de menor resistencia, no el que requiere esfuerzo adicional y determinación excepcional en cada momento. El primero de esos sistemas es la práctica de revisión regular. Las personas que construyen riqueza sostenida tienen el hábito de detenerse con regularidad para revisar no solo si están tomando las decisiones correctas, sino cómo están tomándolas. Puede ser tan simple como una revisión mensual respondiendo 3 preguntas. ¿Qué decisión importante tomé este periodo y cómo evalúo el proceso que me llevó a ella? ¿Qué sesgo cognitivo noté actuando en mi pensamiento? ¿Qué perspectiva diferente a la mía busqué activamente? Esta revisión convierte la experiencia en aprendizaje acumulable y dirigido. El segundo sistema es el diseño deliberado del entorno de aprendizaje. El cerebro aprende de manera más efectiva cuando está expuesto regularmente a estímulos que refuerzan los patrones deseados. Esto significa elegir conscientemente qué leer, con quiénes conversar de manera profunda sobre dinero y oportunidades, qué tipo de análisis practicar y cuáles comunidades nutren el tipo de pensamiento que aspiras a tener de manera consistente. No es posible desarrollar el pensamiento millonario en un entorno que lo contradice o ridiculiza constantemente. El tercer sistema es la práctica de la aplicación progresiva. El conocimiento que se adquiere pero no se aplica permanece abstracto y sin impacto real sobre las decisiones cotidianas. Cada nuevo marco de pensamiento debe probarse en situaciones reales, comenzando por las de menor consecuencia y avanzando hacia las de mayor impacto a medida que el patrón se consolida. Aplicar el análisis de sesgos a una decisión de compra menor desarrolla el músculo que luego se usará en una decisión de inversión mayor. Practicar la planificación por escenarios en un proyecto pequeño construye la habilidad para aplicarla en decisiones de alto riesgo. La humildad epistémica continua es el cuarto elemento de la integración permanente. Reconocer que el conocimiento es provisional y que el contexto económico cambia. Los modelos mentales que funcionan en un entorno pueden necesitar ajuste en otro. Los datos que guiaron una buena decisión en el pasado pueden estar desactualizados hoy. La mente que prospera a largo plazo no es la que encontró la respuesta correcta una vez. Es la que mantiene la disposición a seguir aprendiendo, ajustando y refinando su manera de operar de manera indefinida. La consistencia a largo plazo en el pensamiento
vale más que los destellos de claridad esporádica. Una persona que toma decisiones moderadamente buenas de manera consistente a lo largo de 20 años supera ampliamente a quien toma decisiones brillantes, ocasionalmente interrumpidas por errores costosos que devuelven lo ganado. El pensamiento millonario se manifiesta en la acumulación de pequeñas decisiones bien tomadas, no en el gran golpe de genialidad que lo cambia todo de una vez. Esa acumulación produce resultados extraordinarios a través de un mecanismo ordinario, el interés compuesto del buen criterio aplicado de manera consistente. Llegaste a este punto con un conjunto de herramientas que, bien usadas, pueden transformar de manera fundamental cómo procesas la realidad económica que enfrentas cada día. La autoconciencia que te permite ver tus propios patrones antes de que te controlen. El razonamiento lógico que convierte la información en criterio. La gestión de sesgos que protege tus decisiones de los saboteadores invisibles. La capacidad de resolver problemas con método. El análisis que filtra señal del ruido. La apertura a perspectivas diversas que enriquece tu visión. Los frameworks de decisión que mejoran la calidad de tus elecciones bajo incertidumbre y la resiliencia que te mantiene en movimiento cuando el camino se complica. El pensamiento millonario no es una meta que se alcanza, es una dirección que se elige cada día, no en las grandes declaraciones, sino en las pequeñas decisiones cotidianas. ¿Cómo reaccionas ante una pérdida? ¿Cómo evalúas una oportunidad? ¿Cómo recibes una perspectiva que contradice la tuya? ¿Cómo aprendes de un error que dolió? En cada uno de esos momentos hay una elección entre el patrón antiguo y el patrón nuevo, y cada vez que eliges el nuevo, lo fortaleces. Pensar como millonario no comienza el día que tienes tu primer millón. Comienza el día que decides cambiar la manera en que tu mente procesa la realidad económica y te comprometes a mantener ese cambio con práctica constante y honestidad sostenida. A lo largo de estas páginas construiste el mapa de una mente que funciona con más efectividad ante el dinero, las oportunidades y los desafíos. Comprendiste por qué la programación cognitiva por defecto frecuentemente trabaja contra la prosperidad y cómo la autoconciencia es el primer paso para modificarla. Desarrollaste las herramientas del razonamiento lógico que distinguen el criterio propio de la opinión adoptada. Aprendiste a identificar los sesgos invisibles que distorsionan las decisiones más importantes. Adquiriste métodos concretos para resolver problemas, analizar información con criterio, integrar perspectivas diversas y decidir con claridad en condiciones de incertidumbre. Y comprendiste que la resiliencia no es una virtud innata, sino una práctica que se construye deliberadamente con cada contratiempo procesado en lugar de evitado. Lo que no puedes hacer es leer sobre todas estas capacidades y esperar que operen solas. El pensamiento millonario exige entrenamiento activo, aplicar estas herramientas en situaciones reales, cometer errores, aprender de ellos, ajustar y seguir adelante. Exige también honestidad con uno mismo, el recurso más escaso y más valioso de todos. La capacidad de ver claramente dónde el propio pensamiento está fallando, sin usar esa claridad para castigarse, sino para corregir y avanzar con más información que antes. El patrimonio que vale más que cualquier activo financiero es el patrimonio cognitivo, la calidad del pensamiento que llevas contigo a cada decisión, a cada oportunidad, a cada conversación sobre dinero y futuro. Ese patrimonio no puede perderse en una crisis de mercado, no puede ser robado, no puede devaluarse por inflación, y crece, compuesto, con cada experiencia que procesas con honestidad y cada herramienta que integras de verdad a tu manera de operar. El camino sigue, y ahora lo caminas con una mente diferente.